Gracias, efectivamente tenemos un invitado súper especial, es el doctor Wilson Múnera, pero antes les tengo información de primera mano. Las personas que deseen asistir a la conferencia, al seminario taller intensivo con Papa Jaime, Te amo pero soy feliz sin ti, pueden llamar al 579-4732, 579-4732, porque llegó el momento de salir de esos apegos. Las personas que tienen problemas con su pareja, las personas que de pronto se están separando, que se están divorciando o que sencillamente están sufriendo porque quieren, porque ya hay solución. Recuerde, gran seminario con Papa Jaime, 8 y 9 de septiembre. Ahora sí, doctor Wilson. Tiene ahí aquí esperando el regaño. No, No, porque usted ha sido una persona súper juiciosa, siempre contamos con él, es súper querido, nosotros aquí lo queremos muchísimo, entonces que haya llegado unos minuticos tarde, no importa. Bueno, Y me parece extraño, porque en Medellín no hay trancón. Últimamente no. bueno, por aquí estamos. Bueno, doctor, vámonos entonces con el tema del día, sexualidad en personas con síndrome de Down, lo habíamos tocado. Sí. No, Vamos a arrancar hoy. Vamos a arrancar hoy con ese tema tan interesante. Bueno, es importante antes de comenzar con el tema, dar una antelación que no es un tema que frecuentemente se maneje en el campo de la sexualidad, ni se ha manejado específicamente por el sexólogo, ni como una consulta frecuente, ¿cierto? Es un tema muy amplio, del cual sinceramente también hay que reconocer que no soy un conocedor del síndrome de Down o de todo lo que tiene que ver con su manera de tratar, de educación, aprendizaje, todo lo que tiene que ver con esto. Sin embargo, se hizo la revisión y se quiso hacer como esta revisión acá para poder discutir estos temas tan importantes en personas con síndrome de Down, que realmente no se encuentran espacios para esto. Entonces, como generar este espacio para ello, para Doctor, que llamen, para que los familiares llamen, para que compartan con otros las experiencias, ¿cierto?, con respecto a esto. Se hizo la investigación con respecto a cómo es la educación y cómo es la educación, o al menos qué matices se deben tratar, o cómo debe verse la persona con síndrome de Down en el campo de la sexualidad. lo primero es, doctor, aclarar, y ahí me incluyo yo, que a Sí. veces pensamos que las personas con síndrome de Down no tienen relaciones sexuales. Ellos no piensan en eso, ellos jamás se imaginan uno o a una persona con síndrome de Down que tendría relaciones sexuales, porque los vemos tan inocentes. No es que tener relaciones sexuales sea malo, sino que es que uno como que no los ve, pues, Pero son súper enamorados. por eso, pero uno no se los imagina. Es importante, dentro de lo que revisaba, como desmitificar todo esto con respecto a las personas con síndrome de Down y en general con las personas con algún tipo de discapacidad. Que una de las problemáticas más importantes y algo que debe quedar muy bien claro es que son considerados como seres asexuados, como angelitos. Entonces se consideran como seres asexuados, de que no tienen sexualidad, que no piensan en sexualidad, que no piensan en sexo, que no piensan en afecto, en cariño, en formar algún tipo de relación afectiva, porque no solo es la parte de genitalidad, sino lo más importante para ellos también viene a ser el compromiso afectivo, de tener pareja, de tener compañera, de tener amiga, novia, ¿cierto? Todo esto. Entonces es muy importante como tener el mito, primero que los tenemos como seres asexuados y que consideramos que no nos pasa por la cabeza que tengan este tipo de situaciones y que requieran educación al respecto. Lina tocaba por un ladito otro mito muy importante que es que ellos son muy enamorados, ¿cierto? Le dicen un tono más suave, pero realmente dicen, no, es que son muy alborotados, es que las mujeres son, Ella mejor dicho, muy muy promiscuas. Sí, fue muy sutil, un táctico para decir las cosas, por eso está acá. Pero sí tienen esa Pero esa especialidad, sí. connotación la tienen y es una creencia de que son con hipersexualidad o con una exageración en sus manifestaciones sexuales. En realidad yo los veo es muy amorosos. A mí lo que me parece es que son muy Generalmente muy amorosos. cariñosos, muy nobles. Sí. Pero con lo que respecta a lo que menciona Lina, es porque a veces también se les tiene temor de que "Ay, me va a tocar o va a abusar de mí", o puede ser, les da temor de dejarlos con otros niños porque dirán, no, es que es capaz de pronto de hacerle algo a mi hija, o la niña simplemente la acarician y ella se va a dejar que tengan relaciones sexuales con ella, ¿cierto? Como si fueran muy promiscuos, y esto es falso. Es decir, hay que entrar a mirar otro punto de vista, es que son jóvenes o adultos o adolescentes en los cuales se despiertan también todos sus intereses sexuales, pero los tenemos mucho más, somos más exigentes con su comportamiento y además no han recibido la educación. No eduque a una persona que no tenga una discapacidad mental, igual va a tener un comportamiento de conducta inadecuada, como acariciarse los genitales o comportamientos con sus parejas o
no sé, ciertos tipos de comportamientos que a nivel social no son permitidos y que ellos lo harían. Me explico. Como consideramos que no son seres asexuados desde la infancia, estos niños no reciben educación, entonces no se les educa en cuanto a sexualidad, no se les educa muchas veces, por ejemplo, llega la etapa de la pubertad, los adolescentes con síndrome de Down presentan los mismos cambios en sus características Y ellos sexuales. sienten y le dan ganas igual que a Aumento de uno. su tamaño del pene, formación del vello púbico, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, aumento del tamaño de los senos. Igualmente tienen todo ese influjo hormonal que va a generarles ya comenzar el deseo sexual, ¿cierto? O aquellas manifestaciones sexuales como el tocarse, acariciarse y sentir placer, tanto en el niño como en la persona que va siendo un poco más adulta. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas con síndrome de Down, como son consideradas sexuales, no les hablamos de sexualidad. Entonces no los educamos y no los preparamos. Entran a una etapa que es difícil para alguien que no tenga la discapacidad y para ellos es mucho peor, porque no tienen la capacidad de comprender qué les está sucediendo tampoco. No lo comprende otra persona y ellos también tienen ese doble grado de dificultad de que no se les explica, de que de todos esos cambios de su pubertad les están afectando, ¿cierto? Están llegando. Tienen cambios de temperamento, tienen depresión, tienen irritabilidad, como todo adolescente, tienen sus confusiones también. Cosas importantes con ellos es la parte afectiva, también es muy importante el querer desarrollarse en su parte afectiva. Y en su parte afectiva es querer entablar relaciones. Se ha buscado en los últimos años, se ha avanzado mucho en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa capacidad que han ido adquiriendo en los procesos educativos. Se han mejorado los procesos educativos en personas con síndrome de Down y se han alcanzado altos niveles, donde se ha encontrado que estas personas han podido llegar a ser incluso actores de televisión, actores de cine, han tenido trabajos comunes, ¿cierto?, que han podido desarrollar y estar laborando. Se les ha buscado mucho la autonomía a nivel social, de que puedan compartir, de que puedan ir a estar practicando deportes, ir a fiestas, ¿cierto?, compartir con sus amigos, paseos, todo esto, que además lo disfrutan mucho de la compañía de sus congéneres, de sus compañeros, de sus amigos. Pero en la parte sexual viene el veto y viene la limitación. Entonces, en esta limitación es donde hay que empezar a trabajar, pero se empieza a trabajar desde edades tempranas. Desde edades tempranas, igual como hablábamos en temas anteriores con respecto a la educación en niños sin esta discapacidad, que debían recibir información natural, lo más natural posible. Si se tocaban los genitales, pues ya hay que entrar a mirar muchas cosas, pero no castigarlos para que no le generemos como un pudor o temor o vergüenza o asustarlos, ¿cierto? En ellos las principales manifestaciones incluyen, por ejemplo, que censuran a un niño con síndrome de Down porque de pronto se acaricia sus genitales. El problema no es que los acaricie, el problema es que de pronto se lo acaricia en público. Entonces dicen, no, es que usted los ve que se están tocando, sobando con una mesa, o, ¿cierto?, en la parte genital. Simplemente hay que decirle, ven, esto no es que esté mal o esté bien, simplemente que estás ante otras personas y hay que respetar a esas personas. Esto lo puedes hacer en privado, en tu cuarto, en tu habitación, con puerta cerrada, en tu baño, ¿cierto? Como ir mirando estas cosas. Pero hay algo con respecto a lo que usted dice, doctor, que tiene muchísimo sentido, y es que si desde el principio no empezamos a tocar con ese niño o esa niña el tema de la sexualidad, ¿de qué manera le explico yo más adelante? Eso no lo puedes hacer delante del público, porque Exacto. no lo va a entender, pues porque para ellos eso no va a ser ni malo ni bueno, o sea, ellos sencillamente Simplemente lo van a hacer. igual como Entonces, te dan ganas si de no- algo rascarte normal, o claro. como te dan ganas de hacer cualquier cosa. Y siente placer y lo está Y haciendo. siente Entonces placer. es un asunto donde, por eso ustedes los juzgan, ustedes quedan juzgados, no es que son hipersexuales, es que tienen cierto, pero es generalmente porque no han recibido esa información de lo bueno y lo malo, o de lo correcto a nivel social, perdón, más que lo bueno, más de lo correcto, de lo que se debe hacer y no se debe hacer en público, del contacto. Generalmente, como mencionamos, son muy cariñosos o quieren tocar o quieren, desde permitirles, bueno, hasta donde no puedes tocar a otros si no te lo permiten, ¿cierto? Debes pedir un permiso, o debes encontrar una aceptación de esa persona para poder tocarlo, dónde puedes tocarlo, ¿cierto? Como lo que a nivel social se puede permitir en un tipo de relación. Igual a nivel afectivo, ¿cierto? Ellos pueden, entonces van a besar o van a sentir de pronto un impulso de una caricia o algo y lo harán en público si no hay quien les controle. Dentro de algo que leía, me pareció muy interesante que decía, es que si tú estás con tu pareja, tú buscas un encuentro sexual o un encuentro erótico o alguna caricia en tu carro, en el coche, en el motel, en la habitación, ¿cierto? En lugares que tú eliges y puedes ir. Para ellos todos estos sitios son muy restringidos. Entonces no tienen la posibilidad como de poder manifestar todas estas sensaciones en un punto específico, ¿cierto? No tienen como esa libertad para manifestar esto.
Además de que tenemos el problema de que son considerados por sus padres como seres asexuados, está el problema de la sociedad que generalmente igualmente los ve así y también los tiene generalmente más exigente, esta parte es más exigente con ellos en su comportamiento. Sí. Lo que se busca es como eso, es buscar de una manera adecuada un proceso educativo que incluya toda esta información en cuanto a el desarrollo puberal, ¿cierto? Que tiene que ver con toda esta aparición de características sexuales. Puede que el proceso de entendimiento sea un poco más lento, pero requiere de paciencia, de compromiso, de cariño, de muchas cosas. Hay que educarlos también en la prevención del abuso. Muchos de los temores de los padres con un niño con alguna discapacidad es que sean abusados por otras personas. Entonces la manera de evitar esto no es escondiéndolos, porque es imposible tenerlos protegidos todo el tiempo. Entonces la mejor manera es enseñarles a su autoconfianza, su autovaloración, autorrespeto, enseñarles al decir no, a decir vete, ¿cierto? Como palabras negativas de rechazo. Cómo educarlos en cuanto a quién debe acercarte a ti, tocarte o acariciarte, ¿cierto? Como empezarles a dar ese nivel de confianza y de poder determinar también sitios de riesgo donde pudieran ser víctimas de un abuso. Entonces hay un proceso educativo que tiene que ver con esto. En cuanto a las relaciones afectivas, hay que hablarles de lo que es el amor, la amistad, el matrimonio, ¿cierto? Los hijos. Igualmente, los embarazos. Eso. Un 50% de las mujeres pueden embarazarse, ¿cierto? De las mujeres con síndrome de Down pueden embarazarse. El 50%. Sí, ¿Y hasta de un qué 50%. depende? ¿De qué depende? No, todo su desarrollo hormonal, el de su desarrollo hormonal, algunas podrán tener mejor desarrollado su aparato reproductivo y incluyendo pues toda su parte de ovulación y todo esto. Las tasas de fertilidad son bajas, pero se embarazan. En los hombres son mucho más bajas, pero también se han descrito casos de algunos embarazos por hombres con síndrome de Down. ¿Y esos embarazos también pueden ser bebés con síndrome de Down? Generalmente no hay un riesgo marcado por eso, ¿cierto? El síndrome de Down no hay una causa pues como directamente conocida, se asocia mucho con la edad de la madre, ¿cierto? Mujeres mayores de 35, 40 años, y en los hombres también se ha encontrado esa asociación, generalmente mayores de 50, 55 años, donde mayor incidencia se encuentra. Dentro de este proceso educativo, como venía diciéndoles, está la parte de cómo no contraer enfermedades de infecciones de transmisión sexual, de cómo prevenir un embarazo. Entonces hay que hablarles también de la fertilidad, del sistema reproductivo, ¿cierto? Todo esto. Un mito que no quisiera dejar pasar por largo es que casi siempre que tenemos en cuenta a la persona con síndrome de Down, consideramos como si fueran todos uno mismo. Me hago entender. Es como si síndrome de Down es una característica específica y son así. Un solo patrón. Y un solo patrón. Y todos son iguales. En ellos hay una alteración cromosómica que tienen 47 cromosomas en vez de 46. Tú tienes 46, yo tengo 46, Tina tiene 46. Pero somos totalmente diferentes, igualmente ellos. Entonces son personalidades diferentes, individuos diferentes y hay que verlos así. Cada proceso en su educación y cada desarrollo de algunas potencialidades y capacidades y necesidades va a ser individual. Por eso aquí no se puede hablar de una característica específica de la información que yo pueda dar, sino que cada hijo tendrá, como cada niño o adolescente o joven, tendrá sus características propias en las cuales hay que entrar a ahondar sobre ellas. Y esto hay que verlo de esa manera, ¿cierto? Pero los personas, los bebés con síndrome de Down tienen un potencial muy grande de alcanzar grandes cosas, que va a depender es de ese estímulo y esa información. Generalmente, entre los estudios de personas que trabajan con síndrome de Down y organizaciones que trabajan con síndrome de Down, hablan de que la relación coital como tal, el sexo con penetración, no es como algo que esté muy metido en ellos o que sea muy preocupante o que esté pues como en su conciencia la parte coital. Generalmente dicen que el mayor número de manifestaciones en la sexualidad se manifiestan por los abrazos, por los besos, por las caricias y generalmente una forma de ellos de vivir su sexualidad es con la autoestimulación. Dentro de esta hay que entrar a mirar a quien que se presenta una masturbación muy frecuente, que se ve de pronto como un patrón muy obsesivo, mirar que no haya alguna infección, que les genere picazón, prurito y que terminen en masturbación, que no haya una carga de ansiedad y que esa sea la válvula de escape pues también, o mucho tiempo de ocio. Pero que esto es un proceso donde hay que educar tanto padres como padres como la sociedad. Conjunto. Entonces, en este momento lo que pretendía yo como con este programa es que sensibilizar y empezar como a hacer conciencia de esto. Hablo uno con los compañeros y empiezan a preguntarse, ¿cómo así? Es que, cierto, se cuestionan
la sexualidad en estas personas. Entonces, en general, se trata como de eso, es de educarlos en las normas de aquellas manifestaciones. Se hablan de matrimonios, se hablan de hijos, algunos desean tener hijos, algunos desean casarse. Son unos dilemas mucho más complejos para analizar, pero hay que tener en cuenta todo esto. De la homosexualidad, aunque no hay estudios que nos afirmen o realmente no se encuentran pues con muchos estudios que estudien con respecto a la parte de la homosexualidad, es importante tener en cuenta eso, que también tenemos que tener abierta esa posibilidad. Bueno, vamos a invitar a las familias que tengan de pronto estos casos en sus hogares con síndrome de Down. Pueden llamar a los teléfonos que aparecerán al final en los agradecimientos del doctor Wilson Múnera, especialista en el tema de sexualidad. Así que también nos pueden escribir a nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Doctor Wilson, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vámonos a un importante corte de comerciales y ya regresamos.